El tema de hoy es la influencia de los hijos de Dios. Vamos a buscar Mateo y vamos a leer el capítulo 5. Mateo 5, del 13 al 16. ¿Ya lo tienen? La palabra de Dios dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero, y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Bueno, si leemos todo el capítulo 5, podemos ver que del capítulo 1 al versículo 12, del versículo 1 al versículo 12, leemos que Jesús menciona las bienaventuranzas. Y las bienaventuranzas nos enseñan cuál es el carácter de los hijos de Dios. Y del versículo 13 al 16, que es el que estamos leyendo, nos enseña cuál es la influencia de los hijos de Dios en el mundo, que es en donde vamos a hacer hincapié esta mañana. En el versículo 13, si vemos, dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. La sal tiene varias funciones, y una de ellas es que sirve para sazonar. Vamos a buscar Colosenses 4, 5 y 6. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. La sal, que proporciona sabor a los alimentos, es símbolo de los hijos de Dios, que demostrando con nuestra vida y testimonio que somos llenos de sabor y atracción. ¿Quién nos va a dar ese sabor y esa atracción? La palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Cuando nuestro Señor Jesucristo está en nosotros y nosotros estamos en Cristo, nos da ese sabor, ese sazón. Nuestra vida debe de ser atractiva para otros, corrigiendo primeramente la propia para poder dar ejemplo de sazón a los demás. ¿Qué quiere decir? No es que nosotros empecemos a querer hacer cosas buenas para agradar a los demás, porque estaríamos fingiendo, ¿sí? Estaríamos fingiendo por un tiempo y tarde o temprano estaríamos sacando la naturaleza, ¿sí?, que nos está dominando. Pero ¿qué tenemos que hacer? Dejar que el Señor sea quien trabaje en nosotros, que quite lo que debe de quitar en nosotros para poder dar ese sazón. ¿Y qué es el mejor sazón que nosotros podemos tener? El amor. El amor de Dios en nosotros. Cuando el amor de Dios entra en nosotros, nos empieza a remover, nos empieza a quitar, entonces nosotros empezamos a hablar
palabras de amor. Empezamos a tener palabras de ánimo, palabras de comprensión hacia los demás. Empezamos a tratar a nuestros hijos con el amor con el cual Dios nos ha amado. Ese es el mejor sazón. La mejor fórmula que nosotros podamos tener para dar sazón a nuestra familia, a nuestras relaciones sociales, ¿sí? Es el amor. Por eso uno de los mandamientos es: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Sí? Y el primero es amar al Señor por sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que dejar que sea el Señor Jesucristo quien entre en nuestro corazón y que limpie, saque. La palabra de Dios dice que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca y que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, el mejor sazón que nosotros podemos dar, si somos sal, es el amor. Las palabras de amor, las palabras de ánimo, las palabras de comprensión. ¿Sí? Entonces nosotros tenemos que, somos esa sal que da sazón. Otra de las características de la sal es que es un preservador. Si ustedes toman un trozo de carne y le echan sal, la bañan de sal, la sal preserva. Entonces, esa es una de las características de la sal común, de la que nosotros conocemos. Ahora vamos a buscar Apocalipsis 3, versículo 8. La palabra de Dios dice: yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Jesús nos pide que conservemos y guardemos las verdades del Evangelio y aplicar esas verdades en la medida exacta para darle el verdadero sentido y el mejor sabor a las cosas que nos pasan en la vida. Entonces, nosotros como hijos de Dios somos los que preservamos las verdades del Evangelio a través de nuestras actitudes. No porque nosotros queramos hacer las cosas buenas, sino porque es el Señor en nosotros quien está haciendo las cosas. ¿Sí me entienden? Las verdades del Evangelio son las que hacen preservar. ¿A quién? ¿A quién van a preservar? Pues nuestra vida, pero también a los demás. Las verdades del Evangelio son las que siempre deben de estar en nosotros. No nos debemos de desviar. Hemos estado aprendiendo de que no hay otro Evangelio, ¿verdad? Solamente ahí está el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, en ese Evangelio es en el que nosotros debemos de ir caminando. Es al que nosotros debemos de prestar atención y no apartarnos de la palabra de Dios. Vamos a buscar Marcos 16, 15 y 16. Marcos 16, 15 y 16. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Bueno, la única forma de preservar al mundo es a través de nuestro Señor Jesucristo. Por eso es importante que le conozca. Él, el Señor Jesucristo, es el único que va a preservar, ¿sí? Pero nosotros estamos aquí y nos dice que nosotros somos la sal del mundo. Entonces, como función, tenemos que preservar. ¿Cómo lo vamos a preservar? Llevando el Evangelio. Y a veces nos enfocamos solamente en las personas nuevas, ¿verdad? De las que no le han conocido, pero aún nosotros que estamos en casa, necesitamos el Evangelio.
aún nosotros necesitamos vivir en la palabra de Dios, no apartarnos. Dice que no debemos de apartarnos ni a diestra ni a siniestra, ¿verdad? Entonces debemos nosotros de seguir las indicaciones y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Porque nuestro Señor Jesucristo es el único que preserva al mundo. También la sal tiene una influencia. ¿Por qué? Porque si nosotros le echamos sal a un guiso, no solamente se sala o se da sabor a la parte en donde los granitos de sal cayeron, sino influye en todo el guiso. Tanto es la influencia que tiene la sal en el guiso, que es muy difícil saber en dónde fue salada o en dónde fue echada la sal, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo ha sido influenciado por el sabor de la sal. Vamos a buscar Romanos 12:2. Dice la palabra de Dios: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, para hacer influencia en el mundo necesito primero renovarme. Ahora, del entendimiento que yo tengo, surge la decisión de renovarme. ¿Qué quiere decir? Cuando nosotros oímos la palabra de Dios, recibimos al Señor Jesucristo, a veces pensamos que es como una varita mágica, ¿verdad? Que si el Señor lo quiere hacer, lo hace. Pero a veces pensamos que ya recibiste al Señor Jesucristo, entonces ya tienes, ya ese cambio, esa transformación. Pero vemos que es un proceso, ¿verdad? ¿Cuál va a ser o cuánto va a durar ese proceso? Pues va a depender de qué tanto yo le estoy entendiendo, qué tanto yo me dejo guiar y qué tanto le doy mi voluntad a Dios. Porque nosotros tenemos nuestro libre albedrío, nuestra libre decisión. Dios nos quiere cambiar y Él quiere que volvamos a su naturaleza. Él quiere que volvamos nosotros a ser como Él nos formó, para retomar el propósito por el cual fuimos creados. Pero a veces nosotros no le dejamos actuar. No es lo mismo cambio que renovación. Renovación es el cambio total, radical, y la mentalidad nueva no debe tener nada de la mentalidad vieja. Vamos a buscar 2 de Corintios 5:17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, se nos llamó a tener una responsabilidad demostrada para que los demás vean en nosotros a Cristo. Nosotros no vamos a poder ser influencia por nosotros mismos. Vamos a llegar a ser influencia cuando estemos nosotros en Cristo, porque entonces así vamos a ser nuevas criaturas. ¿Qué quiere decir? Que la vieja naturaleza pecaminosa ya no estaría gobernando en nuestras vidas, sino ya estaría la naturaleza de Dios. Ya estaría trabajando el amor, las cosas que Dios quiere que nosotros enseñemos. Esas cosas son las que van a estar ahí, pero ¿qué es lo que necesitamos? Pegarnos al Señor Jesucristo. La palabra de Dios dice que fuera de mí nada podéis hacer. Entonces nosotros podemos a lo mejor esforzarnos por hacer cosas, ¿verdad? Porque todo vaya bien, pero necesitamos a Cristo para poder ser esa influencia. Aún en nuestra familia, aún con nuestros hijos, queremos que sean como nosotros, ¿sí o no? Queremos influir. Ay, ¿por qué no mi hijo es como yo?
pero algo falta. Falta esa fuerza para que podamos nosotros ser influencia en nuestros propios hijos, que son los que viven directamente en casa. Entonces, queremos influenciar en los demás, tenemos que dejar primero influenciarnos por el Señor Jesucristo. Tenemos que dejarnos guiar y llenar por su Espíritu Santo para que podamos nosotros entonces, por consecuencia, influenciar en la vida de los demás. También nos dice, ¿verdad? En el versículo 14 y 15 del versículo que estuvimos leyendo de Mateo, nos dice: vosotros sois la luz del mundo, una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Entonces, el almud es una antigua unidad de medida, es un cajoncito de madera, en donde antes, no sé si todavía se utilice, era en donde se llenaba de granos, ya fuera de maíz o de frijol, y ese tenía cierta medida. Entonces, ahora pues ya se vende todo por kilos, ¿no? Yo recuerdo antes de cuando era niña, todavía cuando se iba a comprar, pues había todavía los tianguis, que bueno, que todavía están, era la medida. Se iba a comprar los frijoles, por ejemplo, y decían, dame 5 cuartillos o deme 2 cuartillos, y llenaban ese cajoncito, le pasaban lo llenaban, le pasaban la mano, y eso era lo que pesaba, un cuartillo. Y bueno, tiene varias medidas, ese es un almud. Entonces, ¿cómo podemos nosotros ser luz? Bueno, pues orando, leyendo y practicando la palabra de Dios. Para ser luz, nosotros necesitamos estar conectados a la fuente de la luz. ¿Cuál es la fuente? Jesucristo. Entonces, nosotros debemos de estar conectados. ¿Cómo vamos a estar conectados? Pues a través de esa relación que nosotros tengamos con nuestro Señor Jesucristo. Es el buscarle, el anhelarle. La palabra de Dios en varios salmos dice, mi alma anhela, ¿verdad? Mi alma tiene sed de ti. Entonces, ¿qué necesitamos? Pues anhelar, pero no solamente que se quede en el anhelo, sino en hacerlo, en buscar día a día al Señor Jesucristo, en estar orando, el estar leyendo la palabra de Dios, el estar nosotros, esa comunión con nuestro Señor Jesucristo y dejar que el Espíritu Santo sea quien nos vaya guiando. Necesitamos creer, porque podemos estar leyendo y podemos estar orando, pero si no creemos en las cosas que Dios nos dice, pues entonces estamos perdidos, ¿verdad? Necesitamos creer que las cosas que estamos leyendo, que las cosas que vienen aquí, realmente es palabra de Dios. Dios nos manda que andemos como hijos de luz. Vamos a buscar Efesios 5. Efesios 5, vamos a leer el versículo 1 y 2 y el 11. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Vamos al 11. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Bueno, ¿qué son obras infructuosas? Pues son todas aquellas que no tienen fruto, aquellas obras vanas, son de las que nos debemos nosotros de apartar y no ser partícipes de esas obras, sino más bien reprenderlas. Entonces, ¿cómo las vamos a reprender? Bueno, con el conocimiento que tenemos ya de la palabra de Dios, sabemos qué es lo bueno y qué es lo malo, ¿sí? Para terminar, vimos que somos el sazón de la tierra. Entonces, nuestra vida debe ser atractiva para otros. ¿Cómo va a ser atractiva? Pues a través de estar viviendo el Evangelio de Dios, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros aprendemos a poder hablar con el amor,
Sí que a veces cuando lo queremos hacer por nuestros propios medios, empezamos a fingir o a hacer cosas que ya no son verdaderas. Pero cuando nos dejamos empezar a guiar por el Espíritu de Dios, esas palabras empiezan a salir, empiezan a fluir. Entonces nuestra vida va a ser atractiva para los demás. Los demás van a empezar a ver y decir, bueno, es que sí veo un cambio. Y no es porque nosotros estemos viendo que los demás vean nuestro cambio. Pero si usted a lo mejor pinta su casa, todos lo ven aunque no le esté diciendo, oh, ya pinté mi casa. Es algo que se ve, es algo que se nota. Entonces, el trabajo que el Señor está haciendo en nuestras vidas se empieza a hacer notorio. Empieza la demás gente a decir algo bueno hay, ¿verdad? En la vida de esta persona. Entonces, vamos a dar ese sazón en nuestra casa. Elabores en nuestro mejor sazón y el sazón que nos da el Señor Jesucristo. También vimos que la sal es un preservador. Jesús nos pide que conservemos y guardemos las verdades del Evangelio. La única forma de preservar al mundo es nuestro Señor Jesucristo. También vimos que la sal es una influencia. Entonces los demás deben de ver en nuestra vida a Cristo. La forma en que nosotros podemos influenciar o influir en los demás es que vean en nosotros a nuestro Señor Jesucristo. También vimos que somos la luz del mundo. Entonces, ¿cómo vamos a ser la luz del mundo? Vimos que necesitamos estar conectados en la fuente de vida, en la fuente de luz que es nuestro Señor Jesucristo, que debemos aprender a tener obediencia a la palabra de Dios, creer y ser hacedores de la palabra. Dejemos que sea el Señor Jesucristo quien actúe, ¿verdad? Y no afanarnos en nosotros en las cosas de qué voy a hacer, sino dejar que el Señor sea quien haga las cosas en mí para que los demás puedan verlo. No tratar de nosotros hacerlo por nuestros propios medios, sino solamente es hacer lo que el Señor tiene que hacer en mi vida, quitar lo que estorba y dejar que sea el Señor Jesucristo el que le dé sazón, el que le dé luz a mi vida y por ende lo demás vamos a ser la sal y la luz del mundo. Dios les bendice.